yo te escuché ahí cuando nos juntamos con Amado y con Horacio González y con Moca, y la verdad que es un gran honor para Capi que vos estés con nosotros esta noche, esta tarde. Así que te invitamos a desarrollar el tema central de las mafias en Argentina y bueno, después que te tomes todo el tiempo que necesites para expresarte. Seguramente te haremos algunas preguntas y estamos muy atentos a vos. Hoy distribuimos una lista de todos tus libros por las redes de los compañeros para que tuvieran idea de tu formación y de dónde hablas, tu obra en el CONICET y demás. Así que te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenas noches a todas, todos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a Capi. Espero que me escuchen bien. Sí, se escucha muy bien. Es un gusto estar acá con ustedes. Veo que hay amigas y amigos. Es un gusto haberlo visto a Hugo Gullman, a Mónica Hasenberg. Conozco el excelente trabajo fotográfico de Mónica. Creo que reseñé un libro suyo hace un par de años, antes de la pandemia. Con Hugo también nos conocemos de Radio Caput. Hablamos ahí junto con un amigo que compartimos. Así que es un gusto estar acá y creo que lo que hacen ustedes con los medios chicos es muy importante, porque los medios en la Argentina, ustedes lo saben mejor que yo, tienen un lugar central en la vida popular, en la vida nacional. Estamos blindados, ¿no? O algunas figuras políticas están blindadas. Y los medios hegemónicos tienen mucho poder realmente, mucho poder comunicológico, mucho poder político y mucho poder para crear sentido común. Y entonces es muy necesario el laburo pedagógico, el trabajo pedagógico que se puede hacer desde los medios chicos, ¿no? Para hacer circular otro tipo de sentido común, otro tipo de informaciones que son fundamentales, vitales para la organización de lo que llamamos el campo popular o nacional popular. Yo creo que en el mundo y en la Argentina se está librando una batalla muy potente entre poderes peligrosos, peligrosísimos, y el campo nacional popular, que está en estado latente, pero en estado de inacción, ¿no? En estado de inacción por lo que concierne a las viejas expresiones callejeras, militantes, que nos ayudaban a organizarnos, a pensar, a, a acordar ciertas ideas, cierto discurso, cierta forma de la lucha y la unidad, y hoy en día con la pandemia todo esto se ha fragilizado, se ha vuelto más difícil, y entonces, digamos, los medios cumplen un papel importantísimo, los medios chicos, los medios comprometidos con las formas vitalistas del campo popular. Así que por eso mismo decía que es un gusto estar acá y espero recibir muchas resistencias de su parte, digamos, muchas resistencias cognitivas, intelectuales, discursivas, básicamente porque las investigaciones que estoy llevando a cabo, no solo indudablemente porque cada uno de nosotros o cada una de nosotras nunca habla o reflexiona en soledad. Siempre hay otros que nos ayudan a pensar, nos ayudan a reflexionar. Algunas veces son libros, otras veces son bibliotecas, otras veces son lecturas, otras veces son debates. Y entonces espero recibir resistencias o en todo caso no complacencia de su parte frente a lo que voy a decir, porque, digamos, a recibir alguna forma resistente o poco complaciente de su parte me va a ayudar a mí a mejorar mis argumentaciones, puesto que los debates sobre las mafias en la Argentina se conocen poco. O sea, en realidad no sabemos
con precisión a qué nos referimos cuando usamos la palabra mafia o mafias. Entonces hay que elaborar esos conceptos. Parece una paradoja, ¿no? Porque la Argentina, digamos, junto con otros países de América Latina, del Cono Sur, y junto con los Estados Unidos, ha recibido por su propia historia y por la propia historia italiana una cantidad numerosísima, una cantidad ingente de inmigración italiana y sobre todo inmigración del sur de Italia. Y mientras en los Estados Unidos, por ejemplo, el Código Penal Nacional, incluso la industria cultural, ha producido mucho conocimiento sobre el crimen organizado de raíz mafiosa y de ascendencia italiana, en la Argentina conocemos muy, muy poco. Miren, algunos datos. El Código Penal argentino no tiene la categoría de asociación mafiosa. Entonces, el crimen mafioso no se puede perseguir, ¿no? O sea, cuando hablamos de crimen organizado de tipo mafioso, estamos hablando de criminalidad organizada, de delincuentes. Entonces, puesto que el código, más allá, digamos, de las dificultades que atraviesa el Poder Judicial en la Argentina, más allá de eso, pero, digamos, el código, sí, más allá o más acá, digamos, es un problema grave, ¿no? Hoy en día hemos recibido un fallo de la Corte, yo antes de esta conversación empecé a leerlo. No podemos decir que es un fallo ilegal, pero es un fallo que lee de manera sesgada la Constitución Nacional, lee ciertos fallos también de manera sesgada y se pone de una parte del poder político argentino. Y al ponerse de una parte del poder político afecta efectivamente la forma vitalista, la vida del campo popular, de la clase trabajadora, de la gente que vive de su laburo. Entonces, digo, en la Argentina el poder judicial está atravesado, o una porción importante del poder judicial, para no generalizar, puesto que hay magistrados y fiscales indudablemente con un signo ético muy fuerte, está atravesando una crisis muy grande. Pero más allá de esa crisis muy grande, digamos, en cuanto al Código Penal argentino, no tiene la categoría de mafia, de asociación mafiosa, de violencia mafiosa, de crimen mafioso. Entonces no se lo puede perseguir. Luego, a nivel académico y a nivel científico, cuando hablamos de mafia, no sabemos a qué atenernos. Entonces, es muy importante elaborar en conjunto todas estas cuestiones que pretendo presentar aquí. Ahora bien, voy a dar algunas definiciones generales para entender cuando hablamos de mafia, de qué hablamos, ¿sí? Y luego me voy a referir a dos temas muy específicos, que son la cuestión de la deuda externa frente al Fondo Monetario Internacional, que puede ser leída en clave mafiosa, y luego me voy a referir a un segundo punto, antes de llegar a las conclusiones sobre qué hacer, respecto de los servicios de inteligencia que se llevaron a cabo, que se entramaron durante el macrismo, para mostrar que también en ese caso hay una lógica, una razón mafiosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué pude, la primera pregunta que me gustaría poner aquí es la siguiente, ¿no? ¿Por qué pude elaborar conceptualmente, teóricamente, digamos, desde el punto de vista de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, y sobre todo de una filosofía antimafia, digamos, la categoría mafia? La pude elaborar en el periodo 2015-2019, básicamente porque el pueblo argentino luchó, ¿sí? O sea, al macrismo hay que agradecerle una cosa. No podemos agradecerle ninguno de los desastres que hicieron, pero una cosa hay que agradecérsela, que el macrismo nos obligó de alguna manera, digamos, a nosotros y a nosotras, al campo popular o al campo nacional popular, nos obligó a reforzar la organización popular. Y durante la explicitación del poder de la Alianza Cambiemos durante 2015-2019, puesto que el pueblo argentino luchó, pude elaborar algunas cuestiones teóricas. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía piensa cuando el pueblo lucha. Si el pueblo no lucha, la filosofía, aunque tenga una capacidad autónoma para pensar, tiene algunas dificultades para hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos definir al macrismo? Se puede definir de muchas maneras. Indudablemente creo que le podemos compartir que fue un momento fatídico por lo que concierne a la vida nacional,
a la vida del campo popular, a la vida de la clase trabajadora. Fue una experiencia de descalabro popular, porque todo lo que tocaron lo descalabraron, lo destruyeron, lo desarticularon, y me parece que podemos pensar en el poder cambiemita como un poder que hizo el mal en nombre del bien. O sea, que decía hacer el bien, pero en realidad hacía su exacto contrario, el mal. Ahora bien, en cuanto a la teoría del Estado, del gobierno de la Alianza Cambiemos, es una teoría del Estado muy, muy compleja, realmente muy, muy compleja, que no se puede explicitar apelando solo a la categoría de neoliberalismo. Menem era un neoliberal, Berlusconi fue un neoliberal, Macri también es un neoliberal. Pero si le decimos solo neoliberal a Macri, explicamos solo una parte del fenómeno del poder cambiemita. Entonces, ¿por qué elementos o qué dimensiones configuran la teoría del Estado, del gobierno de la Alianza Cambiemos? Yo creo que tiene muchas dimensiones. ¿Cuáles son? Son los elementos oligárquicos. O sea, en la teoría del Estado de la Alianza Cambiemos hay poderes oligárquicos, familias oligárquicas. Los Echeverría, ¿no? Los Echeverría de Paraná, una familia oligárquica. Burrich, otra familia oligárquica. Y hay otras. Entonces, una dimensión oligárquica. Luego tiene también esa teoría del Estado derivas dictatoriales, vinculadas con la dictadura del 76-83. ¿Cómo se manifestaron esos emergentes dictatoriales? Con la presencia de los cuadros civiles de la dictadura metido dentro del gobierno de la Alianza Cambiemos. Luego, componentes fascistas, latencia gorilas, ¿no? Esa palabra es muy importante para entender la política argentina. Luego, emergencias neoliberales o ceoliberales, ¿no? O sea, un gobierno de CEO, de CEO. O sea, tipos que habían estado en empresas privadas que pasan de la grande empresa privada transnacional al Estado, al aparato legal. Luego, dimensiones también neocoloniales. Recuerden que cuando militamos, cuando podíamos militar en la calle, en la plaza, digamos, ese mantra que repetíamos permanentemente, ¿no? Patria sí, colonia no. Bueno, esas dos palabritas, patria sí, colonia no, nos dan la pauta de efectivamente que estábamos frente a un poder neocolonial o tardocolonial, como suele decir Zaffaroni, ¿no? Luego, un sentido común golpista también, un sentido común que se ponía en diálogo con los grandes poderes latinoamericanos de tipo golpista. Digo, en el siglo XXI latinoamericano hubo mucho golpe de Estado y la escalada de los golpes de Estado fue creciendo. El primero fue en Haití, el segundo en Honduras, el tercero en Paraguay, el cuarto en Brasil, el quinto en Bolivia. Y luego muchas tentativas de golpe de Estado. Incluso hubo un sentimiento golpista en la Argentina, digo, con motivo de la 125, con el caso Nisman. Incluso muy probablemente hoy en día haya un sentido destituyente golpista, digo, hoy en este momento que estamos hablando, ¿no? Digo, hago dos ejemplos de cómo la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos se ponía en diálogo con el sentido golpista latinoamericano del siglo XXI. Recordarán que el golpe en Brasil, que fue en el 16, si no me equivoco, dio pie a la implosión del gobierno del PT de Dilma y luego hubo, antes de Bolsonaro, un interregno de Temer, ¿no? La primera persona, el primer presidente latinoamericano que fue a legitimar a ese poder golpista y a ese presidente inconstitucional fue Macri. O sea, se trepó a un avión, fue a Brasilia, se sacó una foto con un apretón de mano con Temer. Bueno, esa foto es una legitimación de un gobierno nacido de un golpe de Estado. Otro punto de contacto entre la teoría del gobierno de la Alianza Cambiemos y el sentido golpista latinoamericano del siglo XXI está en la palabra de Macri, refiriéndose a Cartes, al expresidente paraguayo, cuando dijo mi amigo Cartes. Y en plena pandemia, el año pasado, no sabemos todavía Macri que fue a hacer a Paraguay, a Asunción del Paraguay. Fue a visitar a su amigo Cartes. Bueno, ¿quién es Cartes? Cartes es un tipo que copó una estructura clásica de la política paraguaya, el Partido Colorado, ¿sí? Un partido que tuvo una dictadura de 35 años adentro, que gobernó ese país durante 6 décadas y que ahora volvió a gobernarlo, que fue interrumpida esa larga hegemonía por un periodo de 4 años de un gobierno timorato, pero finalmente simpático,
gobierno Lugo. Entonces no se puede hablar de democracia en Paraguay, porque para hablar de democracia debería haber por lo menos formas bipartidistas, ¿no? Y alternancia en el gobierno. Paraguay está gobernado desde casi 70 años por el mismo partido, el Partido Colorado. Y Cartes, ¿de dónde nace? De las cenizas que dejó el golpe de Estado al gobierno Lugo, del interregno del gobierno de Federico Franco, y luego el Partido Colorado vuelve a la vieja hegemonía luego del golpe de Estado. Y el peor fue el golpe de Estado en Bolivia, donde el macrismo también tuvo que ver a través de uno de sus operadores, que es el gobernador de una provincia preciosa, pero más colonial que no sé qué cosa, en la provincia de Jujuy. Me estoy refiriendo a Gerardo Morales, ¿no? Los vínculos entre Áñez y Gerardo Morales. Bueno, otros elementos que forman parte de la teoría del Estado del gobierno de la Alianza Cambiemos. Y me parece que luego hay dos dimensiones más. Un sentido peronista, porque hubo un apoyo peronista, otro apoyo radical para que la alianza de Cambiemos pudiera ganar las elecciones, y la última dimensión son ciertas lógicas mafiosas. O sea que para entender Cambiemos hay que estudiar todos estos elementos que acabo de mencionar. O sea que si le decimos neoliberal, podemos entender solo una pequeña porción de cómo proceden, de cómo piensan, de cómo hacen política, ¿sí? Me voy a referir entonces a la cuestión mafiosa. Y voy a hablar de mafia y sobre todo de la mafia calabresa. Digamos, la mafia calabresa hoy en día es una mafia global, globalizada, que tiene familias, hombres y estructuras desparramadas en todo el mundo, de Sydney, Australia, hasta Buenos Aires, Argentina, además del sur de Italia, de toda Italia y de muchos lugares, de muchos países de Europa, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la 'ndrangheta, que es la mafia calabresa. Bueno, esa palabra 'ndrangheta es una palabra difícil para pronunciar en la Argentina. Digo, en algún momento los sociolingüistas, las sociolingüistas nos tendrán que explicar por qué es tan difícil pronunciar la palabra 'ndrangheta. Cuando, por ejemplo, en la lengua que hablamos en la Argentina, la lengua que hablamos en la Argentina, o la lengua que hablamos, qué sé yo, en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y hasta Rosario, digamos, es una lengua atravesada por distintos influjos de las lenguas que llamamos dialectos del sur de Italia. Tenemos un montón de palabras. La palabra pibe viene de un dialecto genovés. La palabra xeneize, la palabra laburo viene del dialecto calabrés, la palabra chicato, pero la palabra 'ndrangheta no la podemos pronunciar. O sea, tenemos una tara ahí, una tara cognitiva lingüística que habrá que explicar oportunamente porque no la podemos decir. Ahora bien, creo que esa palabra 'ndrangheta, que es una forma, un sinónimo de la mafia, es una palabra apropiada para explicar lo que pasó, o para explicar algunas cosas de lo que pasaron entre el 15 y el 19, y posteriormente también, hoy en día también. Ahora bien, cuando hablamos de 'ndrangheta, que es la mafia calabresa, ¿de qué hablamos? Hablamos básicamente de una organización socioeconómica. Una organización metida en la sociedad y con muchos capitales, mucho poder real, ¿sí? Entonces, una organización socioeconómica de tipo criminal, ¿sí? Y esa organización socioeconómica de tipo criminal se ubicó dentro del Estado. Ahora bien, cuando una organización criminal, cuando una organización con comportamientos criminales, con comportamiento mafioso, se ubica dentro del Estado, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces, cuando eso pasa, cuando una organización criminal copa el Estado, o una parte del Estado, pero en este caso lo coparon globalmente, lo que pasa es que efectivamente esa organización desde el Estado empieza básicamente a dictar leyes, a dictar valores desde el Estado, a dictar finalmente una forma de hacer política y una forma de proceder. Ahora bien, cuando una organización de esta índole despliega lógicas, o sea, formas cognitivas, mafiosas, desde el aparato del Estado, yo diría que pasan tres cosas. La primera cosa que pasa es que la independencia de la justicia empieza a menguar, la independencia de la justicia empieza a relativizarse. ¿Y qué aparece cuando la justicia mengua? Aparece el lawfare. El lawfare, que además es una especie de plan cóndor del siglo XXI,
porque hubo lawfare en todos los países donde hubo golpe de Estado. Solo que en la Argentina ese lawfare tiene particularidades. Es un lawfare con componentes mafiosos. ¿Por qué? Porque el lawfare sirve básicamente para agredir judicialmente y a través de los medios de comunicaciones a los opositores políticos. Pero en la Argentina hizo eso, pero afectó también a componentes familiares de los opositores políticos, a la hija de Cristina Kirchner, a las hijas de Gilles Carbó, a la familia de Alejandro Banoli, a la pareja del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y así, ¿no? Bueno, cuando un poder se mete con la familia de los opositores, podemos decir que estamos frente a una lógica mafiosa. Bueno, de esto que desciende, que en la Argentina y también en una parte de América Latina, lo que llamamos la ley con L mayúscula o una parte conspicua de la ley, se vuelve una herramienta al servicio de la venganza y al servicio de pasiones oscuras. Me parece que con el fallo de la Corte Superior de Justicia o de Injusticia, hoy en día también estamos frente a ese poder judicial puesto al servicio de pasiones oscuras. Segundo, la economía se vuelve en contra del pueblo. Y entonces lo que aparece es una deuda y lo que aparece es una depredación económica. El pueblo argentino hoy en día tiene que pagar, si no me equivoco, 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, en plena pandemia y en un momento en el cual la clase trabajadora tiene dificultad para laburar, ¿no? El 40 y pico % de los argentinos y las argentinas se han caído del mapa. O sea, no van a volver al mundo del trabajo fácilmente. O sea, están debajo de la línea de pobreza. Efectivamente, en parte por esa depredación económica y la deuda emitida por el macrismo con el fondo. Y lo tercero que pasa cuando una organización criminal copa el Estado es que la credibilidad de la acción política, por lo menos la credibilidad de la acción política con un sentido social, socializante, humanista, vinculado con la clase trabajadora y el campo nacional popular, se esfuma esa credibilidad de la acción política. Y la función protectora del Estado, la función protectora del Estado de Derecho empieza a quebrarse, ¿sí? Por lo menos por lo que concierne a las grandes mayorías. Bueno, estas son las tres cosas que pasan cuando una organización criminal de tipo mafioso copa el Estado, como ha pasado entre el 15 y el 19. Ahora bien, ¿qué es la mafia? ¿Y cuáles son los vínculos de la mafia con el capitalismo? Porque también hay que precisar un poco eso. La mafia yo diría que es un catalizador del capitalismo, lo acelera de alguna manera, del capitalismo postindustrial, del capitalismo digital, del capitalismo financiero, ¿no? La mafia se nutre del capitalismo y ¿qué le presta la mafia al capitalismo? Yo diría que le presta una gran utilidad. Y presten atención a esto que voy a decir porque es muy importante para entender el fenómeno mafioso. Digamos, la mafia le presta al capitalismo el germen de la ilegalidad metido en los tejidos de la legalidad. Entonces, cuando estamos frente a este principio lógico, recuérdenlo con mucha precisión, porque es la clave para entender el fenómeno mafioso. Cuando el elemento de la ilegalidad se mete dentro de los tejidos de la legalidad, estamos frente al principio lógico mafioso. Cuando aparece ese principio lógico mafioso, detrás está siempre una organización o varias organizaciones criminales. Cuando hablamos de mafia, no hablamos de tipos con anteojos, con sobretodos, con, qué sé yo, sombreros y con mitras o con fusiles. No hablamos de eso. Hablamos básicamente del principio de la ilegalidad metido en el continuum de la legalidad. Secretaría, diputaciones, la banca del Senado, ministerios, hasta, digamos, la butaca del presidente de la República en Balcarce 50, ¿sí? Entonces, y luego le presta otra cosa la mafia al capitalismo. Le presta la violencia como actividad y le presta la violencia como herramienta estructurante de la organización mafiosa. O sea, no hay organización mafiosa sin violencia. Cuando hablamos de mafia, hablamos de violencia descarnada, pero también violencia simbólica, ¿no? Digamos, qué sé yo, para matar a alguien lo podés matar con 4 balazos o lo podés, por ejemplo, perseguir judicialmente. Digamos, Vudú.
Amado Budó. Hoy en día es un muerto político. Cuando venía acá pensaba, ¿cómo le voy a explicar a los compañeros y a las compañeras que me van a escuchar esto que acabo de decir? Miren, un profesor profesa, un florero floriza, una fotógrafa la fotografía, ¿no? Si por ejemplo a un fotógrafo, a una fotógrafa, uno le saca la cámara, luego de una vida de haber sacado fotos, lo mata simbólicamente, la mata. Como si a un político como Vudú le sacan la política, efectivamente, digamos, llevas a cabo un principio de muerte simbólica, se puede decir, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la mafia? Otra pregunta. Otra vez esa misma pregunta. La mafia es un mundo. Cuando hablamos de mafia, hablamos de un mundo. Quiere decir, un mundo que tiene valores, un mundo que tiene un modo de ser, que tiene su manera de pensar, que tiene también una educación que está inclinada hacia la forma de la violencia, de la emotividad barrada, ¿no? Los mafiosos son tipos que no tienen ningún tipo de emotividad. Y ahora voy a retomar esto. Habrán visto que hace relativamente poco Santiago O'Donnell, que es un periodista de Página 12, sacó un libro que se llama Hermano, ¿no? Un libro que está hecho sobre, creo que 10 conversaciones que él grabó a uno de los hermanos de Mauricio Macri, que se llama Mariano Macri, ¿no? Bueno, le voy a leer un pequeño fragmento de ese libro que se refiere, donde Mariano se refiere a Mauricio, desde un punto de vista emotivo, se puede decir. Y escuche, o sea, se refiere al carácter del hermano. Mariano se refiere al carácter de Mauricio. Y dice lo siguiente, le cito, pensaba cómo era posible que fuese tan frío, ¿no? Mauricio como un tipo frío, tan hijo de puta. Me fui dando cuenta que en realidad él no era un tipo de sentimientos. Y sigue, pensaba, no puede ser que este tipo las hizo todas. Nunca tuvo la capacidad de amar. En muchos aspectos era realmente un psicópata. O sea, le tenés que decir a una persona que es tu hermana y que además fue presidente de la República, es incapaz de amar. Porque si sos incapaz de amar, ¿no? Digamos, tenés problemas graves, sobre todo, digamos, si en tus manos concentras el poder de un Estado, ¿no? O sea, no tenés empatía con otro que está bien, que está mal, que está más o menos, ¿no? Esto dice Mariano de su hermano Mauricio. Bueno, estas declaraciones del bueno de Mariano las quiero poner en diálogo con unas reflexiones que escribió una socióloga alemana, pero que vivió toda su vida y que vive todavía en Calabria, y que se llama Renate Siebert. Esta señora, esta buena señora, una investigadora, una profesora de las universidades calabresas, se ocupó durante toda su vida de lo mismo, o sea, de la andrangheta, de la mafia calabresa, y durante unos 30 años estudió una palabrita, la palabra violencia, ¿no? Y cómo, digamos, los mafiosos son personas violentas y reflexiono también desde la sociología criminal, desde la sociología de las organizaciones, sobre el carácter de los mafiosos. ¿Qué dice esta Renate Siebert? Sabemos a través de los colaboradores de justicia son muy importantes para hacer investigaciones sobre las estructuras mafiosas. Entonces dice, sabemos a través de los colaboradores de justicia de la frialdad de los hombres de mafia, un congelamiento de los sentimientos y un congelamiento de las emociones, y una sustancial ausencia de sentimiento de culpa forman parte de la normalidad mafiosa. Bueno, me parece que son dos definiciones, la de Mauricio, la de Mariano y esta que da Renate Siebert del carácter de los mafiosos, acerca de lo que podríamos decir la constitución psicológica de los mafiosos, porque la mafia son fenómenos tan complejos que hay que estudiarlo desde distintas disciplinas, desde la antropología, desde la lingüística. Yo tenía un profesor de lingüística general en la Universidad de la Calabria que servía a los jueces, ayudaba a los jueces a entender las interceptaciones mafiosas que hacía la policía y el poder judicial italiano, porque son tipos que no hablan en italiano, son tipos que hablan en ciertas lenguas secretas que son dialectos. En la Argentina habrá que ver en qué lengua se expresa, pero Macri, por ejemplo, se refería a sí mismo como el calabrés. Él siempre dijo, soy calabrés. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿En qué lengua habla?
por ejemplo. Digamos, cuando lo escuchamos hablar en castellano a Macri sabemos que tiene dificultades retóricas. Esas dificultades retóricas, ¿a qué se deben? A una lengua que, por ejemplo, digamos, qué sé yo, funciona debajo del castellano. Bueno, en fin, cosas que hay que tratar de estudiar y que hay que tratar de entender. Bueno, ese sistema, esa constitución psicológica, me parece que debe ser estudiada en relación con el sistema cultural mafioso, o sea, la constitución psicológica de Macri, repuesta por su hermano, ¿sí? Por su hermano Mariano. Bueno, el sistema cultural mafioso requiere básicamente de frialdad y requiere de indiferencia. ¿Por qué? Requiere de frialdad e indiferencia en relación con la manipulación de la violencia y la muerte. Yo creo que estos tipos durante 4 años y hoy en día también jugaron a la violencia sobre el campo popular, sobre la clase trabajadora y también sobre las maneras simbólicas o reales de muerte. Digamos, ¿cuántos desaparecidos hubo? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuánta violencia hubo? Bueno, el actor principal de la violencia, o uno de los actores principales de la violencia en el gobierno de la Alianza Cambiemos fue Patricia Bullrich. Bueno, luego, ¿por qué es tan importante la violencia? Pensar la violencia respecto de la mafia, porque la violencia y la muerte forman parte de la actividad profesional mafiosa, o sea, de una actividad profesional estructurada. Bueno, entonces, ¿qué es la violencia mafiosa? Digamos, real o simbólica. Es básicamente un hábitus, ¿no? Y ese hábitus, la violencia, estructura la relación con los demás, la relación con los otros. Bueno, y las declaraciones de Mariano Macri me parece que en algún momento deberían ser estudiadas por la gran psicología nacional, la gran psicología argentina. Imaginen que, por ejemplo, en Italia, entre la gran y la extensa bibliografía sobre los temas mafiosos, existe un libro interesantísimo que se llama La psiquis mafiosa, que escribieron 2 psicoanalistas, ¿no? Que se dedicaron a entender el fenómeno mafioso desde la especificidad de su disciplina. Ahora bien, para ir un poco más, para adelantar un poquito y dar una definición un poco más precisa. Cada vez que decimos mafia, hablamos de qué cosa? De una suerte de Estado oculto que se mete dentro del Estado democrático, una suerte de Estado oculto que se mete dentro de las instituciones, o sea, una suerte de Estado oculto que se trenza con lo que llamamos el Estado legal, ¿sí? Bueno, y ¿por qué a la mafia le interesa el aparato estatal? Básicamente porque el Estado es fuente de negocios, es fuente de poder, es fuente de prestigio y además el Estado permite básicamente blanquear los capitales que vienen de la economía ilegal, o sea, que vienen de los tráficos ilegales. Entonces, ¿qué hace la mafia con la democracia? Acosa a la democracia, coloniza a la democracia, la quiebra y la transforma básicamente en otra cosa respecto de su significado clásico. Democracia quiere decir poder del pueblo. Bueno, cuando la mafia se mete dentro del aparato legal, quiebra la democracia y la transforma en otra cosa que ya no es el poder del pueblo, sino es el poder de clases muy acotadas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las 3 dimensiones que definen a toda organización mafiosa? Bueno, la primera dimensión que define a toda organización mafiosa es la organización de la estructura represiva. De eso se ocupó, como le decía, aunque de manera no exclusiva, Bullrich. ¿Sí? Y en la organización de la estructura represiva no hay que pensar la policía solo necesariamente, sino también en la acción de la justicia o de una parte de la justicia, lo que en la Argentina se llama la mesa judicial, ¿no? La segunda dimensión es la organización de una teoría de la información, que a ustedes les debe interesar mucho, una organización de la teoría de la información y una organización de la comunicación. Y ahí básicamente se cruzan telecomunicaciones, medios y servicios de inteligencia. De hecho, los servicios de inteligencia macrista, ¿cómo hicieron inteligencia? Copando los teléfonos, o sea, metiéndose dentro de los teléfonos. Ahora, ¿cómo lo hacen? Yo la verdad que no lo sé. Pero, por ejemplo, descubrimos un montón de conversaciones entre cuadros políticos, presos políticos. Recordarán que efectivamente en algún momento parecía casi un chiste, pero
era un chiste de lo más macabro, ¿no? Un llamado entre Parrilli y Cristina, donde Cristina le decía a Parrilli, soy yo, boludo, Cristina, o le decía, soy yo, pelotudo, Cristina. Bueno, eso básicamente fue una forma de hacer inteligencia metiéndose dentro de los teléfonos de esas dos personas. Por eso, la organización mafiosa se refiere siempre también a la organización de una teoría de la comunicación y una teoría de la información. Y ahí tenemos telecomunicaciones, teléfonos, medios y servicios de inteligencia. De hecho, Macri puso no sé cuántos miles de dólares en el canal de televisión de la Nación. Digamos, eso nos da la pauta de lo importante que son los medios hegemónicos para los fenómenos mafiosos. Y luego la tercera dimensión es la instauración de una economía criminal. La economía criminal es legal e ilegal al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, la 'ndrangheta no es solo un fenómeno criminal, la mafia no es solo un fenómeno criminal, sino que es un instrumento de promoción social, un modelo, una cultura, un comportamiento, una lengua, una mitología. No hay política sin mitos. Y, por ejemplo, la mafia tiene un mito. La mafia tiene una mitología que se remite a 1400 y a 3 caballeros españoles que habrían llegado en 1400, cuando se descubría América, más o menos, habrían llegado al sur de Italia, ¿no? Y que formaban parte de una organización secreta que se llamaba Guarduña. Entonces, digamos, hay todo un sistema mitológico. Bueno, y luego es un poder la mafia. Bueno, todas estas dimensiones confluyen y ¿qué es lo que configuran? Básicamente configuran lo que podemos llamar un mundo, ¿sí? Una visión del mundo. Ahora, si atendemos a uno de los grandes estudiosos italianos que se ocupó de la mafia calabresa, que es un historiador que formó parte también de la Comisión Bicameral Antimafia italiana, que se llama Enzo Ciconte, este buen señor decía lo siguiente, que la 'ndrangheta, la mafia calabresa, reproduce donde sea que se mueva exactamente lo que ha dejado en Calabria. O sea, que lo que ha dejado en Calabria, por más que se mude con una familia, con una organización a Australia o a la Argentina, reproduce casi lo mismo. De hecho, por ejemplo, para estudiar el fenómeno mafioso, una manera es estudiar, digamos, la trazabilidad de sus negocios legales. Y acá no lo vamos a ver hoy porque vamos a hablar de la Argentina, pero hay familias en Australia, en el otro lugar del mundo, ¿sí? a unos cuantos de miles de kilómetros de Buenos Aires, que vienen de Calabria, viven en Sydney desde hace un montón de tiempo y tienen el mismo set de negocio de SOCMA. O sea, se ocupan de las mismas cosas, de casi de los mismos rubros. Y esos mismos rubros también lo tienen unas familias en la propia Calabria hoy en día, y en otros lugares de Italia y en otros lugares de Europa, ¿sí? Entonces, este señor Ciconte dice, donde quiera que se mueva, la mafia calabresa reproduce exactamente lo que ha dejado en Calabria. Bueno, ahora otra palabrita, que es una palabra fundamental de la teoría política, de la filosofía, que es la palabra dialéctica. O sea, que la mafia calabresa, ¿qué hace? Es una organización unitaria que sintetiza dos cosas, la tradición y el futuro. Y esas dos dimensiones, la tradición y el futuro, las hace cruzar dialécticamente. O sea que cuando las cruza dialécticamente crea otro sentido. O sea, cruza dialécticamente tradición y futuro, antiguo y moderno, arcaico y global. Y entonces, cruzando esas dos cosas, que produce un fenómeno cultural criminal, que es capaz de violencias inauditas, negocios de todo tipo y poder, ¿no? Poder político. Ahora bien, ¿qué estructura tiene la mafia calabresa? ¿Y cómo se ejemplifica esa estructura en la Argentina? Tiene una estructura doble. En la sociedad menor y la sociedad mayor, ¿sí? Así se llaman. Tiene una estructura menor y una estructura mayor. La estructura menor está poblada, está integrada básicamente por los matones, por tipo que usan fierros, podríamos decir, ¿no? O sea, la sociedad menor tiene un perfil criminal militar. En cambio, la sociedad mayor tiene otro perfil, criminal empresarial. Bueno, esas dos estructuras están permanentemente cruzadas, ¿sí?
Bueno, la sociedad mayor, ¿cómo entiende al Estado? Lo entiende como una estructura que debe copar, que debe ocupar, con la cual se puede aliar en función básicamente del poder que tiene, ¿con vistas a qué? Con vistas a legalizar negocios, con vistas a legalizar la organización criminal y con vistas a adquirir prestigio, ¿sí? En cambio, la sociedad menor entiende al Estado como una suerte de enemigo, sobre todo porque la estatalidad que enfrenta es la estatalidad de la fuerza del orden, de la policía, etcétera, ¿sí? Bueno, en la Argentina, para entender el contrapunto entre la sociedad menor y la sociedad mayor, podemos pensar en dos apellidos, D'Alessio y Stornelli. D'Alessio, sociedad menor, Stornelli, sociedad mayor. ¿Sí? Un tipo que vinculado con el poder criminal militar, que es básicamente D'Alessio, y un tipo que forma parte del aparato fiscal nacional, Stornelli. Bueno, ahora, ¿qué tipo de hombres revistan en la mafia? Bueno, en la estructura mafiosa está integrada, revistan hombres invisibles. Presten atención a esa palabrita. ¿Qué quiere decir invisibles? Invisible es alguien que no puede ser visto. Ahora bien, esos hombres invisibles, ¿de qué se ocupan? Se ocupan de establecer vínculos estratégicos con el mundo de la política, con el mundo de la economía, con el mundo de las instituciones legales y con el gran mundo de la ilegalidad. Ahora bien, cuando digo que estos hombres son invisibles, no quiero decir que son sujetos que no pueden ser vistos, sino que son sujetos que, siendo vistos, en realidad están invisibilizando su función real. Digo, Stornelli, ¿es solo un fiscal de la nación? D'Alessio es solo un tipo que laburaba en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Seguridad, era un tipo que estaba solo en la DEA, era un tipo que revistaba solo los servicios, o eran otra cosa. Bueno, por lo visto, digamos, qué sé yo, eran eso y un montón de cosas más, ¿sí? Ahora entro en la cuestión de la economía criminal, que es legal y ilegal al mismo tiempo. Bueno, por lo que concierne al ámbito de la ilegalidad, ¿no? La estructura mafiosa está puesta básicamente al servicio del contrabando de armas, del tráfico de personas y del contrabando internacional de droga. ¿Sí? El contrabando internacional de droga, ¿por dónde sale de la Argentina? A través de la mal llamada hidrovía. Por eso, digamos, es tan importante primero negar esa palabra, porque como dice Testamanti, cuando hablamos de hidrovía, negamos la historicidad del río Paraná, negamos la geograficidad del río Paraná, digamos, estamos mencionando un elemento de soberanía que perdemos, ¿no? Porque hidrovía, digamos, en última instancia es el río Paraná y el río Tames, ¿no? Si al Paraná le llamamos hidrovía, borramos su especificidad, que se trata del río Paraná, que además explica el propio nombre de la Argentina. La palabra Argentina viene de un poema de la Bardén, un poema fluvial, un poema mitológico, un poema vinculado con las grandes figuras de la poesía y de la mitología griega, que está vinculado con el río. Y entonces aparecen seres mitológicos vinculados con el río Paraná. Y de hecho, Argentina viene de plata, ¿no? De argento, de plata. Bueno, en fin, la palabra hidrovía borra todas esas especificidades, borra también una cuestión soberana y a través de esa mal llamada hidrovía y del río Paraná sale básicamente una cantidad enorme de cocaína, que no se produce en la Argentina, sino que se produce en distintos lugares de América Latina, Perú, México, Colombia, y que para ir hacia Europa, porque el 80% de la cocaína que se produce en América Latina va hacia Europa y más o menos el 90% de la cocaína que se produce en América Latina y que va a Europa la trafica y la contrabandea la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, sale a través de la hidrovía, sale a través del río Paraná. Entonces, es muy importante el control soberano sobre el río Paraná, porque dentro de esos grandes contenedores que vemos en el puerto de Rosario, que se llama el puerto de Zárate, en el puerto de Buenos Aires, junto con la soja, junto con los porotos, junto con los limones, están metidas otras cosas. No sé si lo vieron, salió en Infobae hace un par de días, circularon a través en el puerto de Buenos Aires
16.000 kilos de cocaína, o sea, un cargo enorme de cocaína que pasó inobservado, que fue llevado a Buenos Aires, acá al puerto de Buenos Aires, en una barcaza paraguaya, que luego lo pusieron en esos grandes transatlánticos que cruzan el Océano Atlántico, y salió hacia distintos puertos europeos. Y acá nadie lo miró. Bueno, entonces, tener un control sobre el río Paraná es fundamental para controlar lo que sale, ¿no? Creo que ayer murió una de las más prestigiosas intelectuales del mundo peronista, Alcira Argumedo, ¿no? Alcira Argumedo se ocupó muchos años de estudiar el fenómeno de la lumbrera, ¿no? Ella que decía, la lumbrera, la minera La Lumbrera, saca de la Argentina, jura y perjura que saca 3 metales. Y todas las mineras extranjeras que laburan en la Argentina juran y perjuran que sacan 3 metales. Ahora bien, ¿cómo sacan esos metales? A través de un barro, ¿no? Y un barro que se carga en las naves y un barro que sale de la Argentina a través del río Paraná. Ahora bien, de esos 3 metales que declaran, en ese barro hay 28 metales, pero declaran 3 y pagan para 3. Y todo gran sojero, para sacar su soja de cualquier puerto que está sobre el río Paraná, hace una declaración, o sea que el Estado Nacional no puede controlar nada. Y además no puede controlar un mecanismo fundamental del aparato del tráfico de estupefacientes internacionales, que en su 90% de ese tráfico se ocupa la 'ndrangheta, ¿sí? Bueno, la droga, ¿dónde llega? A Europa y sobre todo a Calabria. Llega de Afganistán, de Medio Oriente y de América Latina, y especialmente de Colombia, aunque no exclusivamente, ¿sí? Bueno, en cuanto a los rubros de la economía legal, ¿cuáles son los rubros de la economía legal de la mafia? O sea, básicamente son todos los rubros que se pueden imaginar: fruta, verdura, flores, equipo de construcciones, fútbol, cadena de bares, de restaurantes. Los invito y las invito a cada vez que puedan salir a la calle, en Capital o en el conurbano, los invito a que miren la cantidad de bares y de restaurantes que hay en Capital Federal y en provincia que tienen el nombre de mafia, mano negra, padrino, arte di mafia, ¿no? O que tienen una ambientación mafiosa adentro, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esos otros rubros de la economía legal mafiosa? La sanidad privada, el reciclaje de residuos, las energías renovables, las concesiones de autopistas, las compañías aéreas. Bueno, muchos de estos rubros que acabo de mencionar son los grandes rubros que integran el holding insignia de la familia Macri, SOCMA. Bueno, entonces, una manera de estudiar la mafia es estudiar los paquetes de negocios, ¿no? Los paquetes de negocios legales que desarrollan. Miren, hay una película que no tiene que ver nada con Italia, que no tiene nada que ver con la Argentina, que se llama Following the Money, ¿no? Siguiendo la traza del dinero, que es una película danesa, que explica básicamente esos vínculos entre la ilegalidad y la legalidad, ¿sí? Y a través de una firma que se llama Evergreen, ¿no? Tiene incluso un nombre lindo, Siempre Verde, que se ocupa de energía eólica. Bueno, uno de los grandes negociados entre el 16 y el 17 en la Argentina, no de la familia Macri, sino del gobierno argentino y a través de distintas firmas vinculadas con SOCMA, con Sideli y Sidseco, ¿cuál fue el grande negocio de la energía eólica? O sea, en un año de tiempo, básicamente distintas firmas vinculadas con la familia Macri, a través del Estado y a través del gobierno, manejaron completamente el negocio de la energía eólica, sin que en la Argentina la energía eólica contara básicamente con reglamentaciones. Y cuando, por ejemplo, no tenemos normas, cuando carecemos de reglamentaciones a nivel de mercado, con cualquier cosa se puede hacer cualquier cosa, imponer precios, venderlos, etc. Bueno, la terminación última de esas firmas que tenían
que tenían que ver con la energía eólica, donde terminaba en el Gran Ducado de Luxemburgo, donde estaba operando Gianfranco Macri, uno de los otros hermanos Macri, que se ocupaba básicamente de todas las transacciones vinculadas con 5 parques eólicos que están en la Argentina, Loma Negra 1, 2, 3, 4 y parques eólicos Miramar, y básicamente el Gran Ducado de Luxemburgo, que es una gran cueva fiscal y además una de las grandes cuevas fiscales europeas donde opera la mafia calabresa. Bueno, entonces, esos paquetes de negocios legales son casi iguales en Calabria, en Australia o en la Argentina. Esto quiere decir que las grandes familias mafiosas, en términos de negocios legales, en términos de negocios visibles, se ocupan casi de lo mismo, ¿sí? Entonces, una manera de estudiar a las mafias es estudiar el set de negocios, el set de los flujos internacionales que manejan. Bueno, eso en la Argentina lo estudió y lo entendió muy bien uno de los grandes jueces argentinos, que es el juez Ramos Padilla, que entre otras cosas emitió una resolución de unas 1100 páginas, 1119 páginas, donde se ocupa de investigar 3 grandes transacciones de dinero que llevó a cabo el D'Alessio Gate, el Grupo Buenos Aires, entre la Argentina, las Islas Comoras en África, el Isthmus casi de Turquía, Calabria, México y Estados Unidos. Y el tipo que emitía la guita era el mismo tipo que la recibía, solo que cuando la emitía, bajo forma de sender, así se dice en inglés, ¿no? El tipo que emite la transacción, era muy probablemente guita que venía de la economía ilegal, pero cuando se insertaba en este gran circuito, bancario transnacional, servía básicamente como forma de lavarla. Son 3 grandes operaciones que estudió Ramos Padilla en una resolución que sacó a mitad del año pasado, ¿sí? Bueno, para adentrarnos en los pliegues de la deuda argentina. Bueno, habrán visto que el 1 de marzo pasado, hace un par de meses, en el Congreso de la Nación, el presidente Fernández, ¿qué dijo? Anunció una querella criminal en contra de Macri y en contra de su equipo económico. Básicamente por el préstito que el equipo económico, el gobierno macrista, le solicitó al Fondo Monetario Internacional, básicamente por 57.000 millones de dólares. Esa cifra es increíble, ¿no? Es incluso difícil de pensar, ¿no? 57.000 millones de dólares. Bueno, en función del discurso del presidente, en el Congreso intervino la Oficina Anticorrupción. Y esa institución, la Oficina Anticorrupción, ha empezado una denuncia penal en contra de Macri y en contra de Duhovne, que fue ministro de Hacienda de Macri, en contra de Luis Caputo, que fue ministro de Finanzas y presidente también del Banco Central, en contra de Federico Sturzenegger, ¿no? Eso que, como dijo la vicepresidenta, ese muchacho que da clases en la Columbia University, y en contra de Guido Sandleris, que fueron expresidentes del Banco Central. Bueno, el objetivo de la denuncia, ¿cuál es? Básicamente, investigar la defraudación de la administración pública durante el gobierno de la Alianza Cambiemos y luego la malversación de caudales públicos. Bueno, la deuda, ¿qué implicó? Implicó básicamente una transferencia y sobre todo una transferencia vertiginosa de capitales, de plata, desde el sector público, desde el Estado, al sector privado. ¿Cuál era la finalidad de esa deuda? La finalidad era apoyar la reelección de Macri. Bueno, la denuncia apunta menos a las políticas económicas, apunta menos a investigar el crédito, ¿sí?, que a la violación de ciertos procedimientos. A la violación de ciertos procedimientos que llevó a cabo tanto el gobierno cambiemita como el propio Fondo Monetario Internacional, en función del estatuto que tiene el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esta operatoria, o la operatoria de la cual voy a hablar ahora, básicamente, ¿qué es lo que demuestra? Demuestra una operatoria mafiosa. Voy a explicar por qué. Básicamente, el mecanismo de la deuda muestra ese principio fundamental que nombraba al comienzo, o sea, la ilegalidad metida dentro de la legalidad. ¿Por qué? Bueno, y eso básicamente es el principio, es la viga maestra
de todos los edificios construidos sobre la razón mafiosa. Bueno, cuando digo la ilegalidad legal, ¿a qué me refiero? Me refiero a un principio lógico, me refiero a un principio material que separa y junta la legalidad con la ilegalidad. Bueno, la dialéctica entre legalidad y ilegalidad es el signo fundamental de lo que podemos llamar la cultura mafiosa, ¿sí? Bueno, entonces, esa ilegalidad de Estado, ¿qué es? Es el motor del movimiento mafioso. Bueno, en el caso de la deuda argentina tenemos funcionarios públicos, vuelvo a insistir, funcionarios públicos, sujetos legalizados, que laburaban en el Estado, que operaban en la malla del Estado, que hubieran tenido que servir al pueblo argentino, que hubieran tenido que servir en función del interés público y que en realidad operaron rompiendo, que operaron descalabrando las normas, los procedimientos legales del Estado argentino. O sea, funcionarios que en vez de atenerse a la norma que rigen el Estado, las atacaron. Bueno, ese es un principio mafioso. Es un sujeto legal que opera ilegalmente. Bueno, o sea, operaron, como les decía, de manera ilegal. Bueno, el préstamo en sí, la deuda, ¿para qué hubiera tenido que servir? Hubiera tenido que servir para incrementar las reservas internacionales, o eso decía. Bueno, en cambio, el gobierno de la Alianza Cambiemos usó esa plata, usó esas reservas para asegurar las ganancias de especuladores. Bueno, entonces, esos muchachos, esos funcionarios legales, nuevamente, operaron ilegalmente. Operaron debajo de la mesa, para decirlo con una frase de Sarlo enunciada que pronunció hace relativamente poco, ¿no? O sea, esa muchachada, ¿qué hizo? No le solicitó al Poder Legislativo una autorización para contraer el crédito. Y cuando el Ejecutivo macrista no le solicitó al Poder Legislativo de ese entonces contraer el crédito de la deuda frente al Fondo Monetario Internacional, ¿qué incumplieron? Incumplieron el artículo 7 de la Constitución Nacional, más, digamos, la legalidad ilegal que esta no pueda encontrar. O sea, sujetos legales que incumplen la Constitución, que rige un país. Luego, no incluyeron el préstamo en la ley de presupuesto. Entonces ahí quebraron un artículo de una ley que es la ley 24.156. No tradujeron ciertos documentos de forma legal, no le solicitaron la viabilidad al Ministerio de Economía, la viabilidad de la deuda, no le pidieron autorización al jefe de gabinete para empezar las transacciones, las negociaciones, no le solicitaron al Banco Central ver qué impacto tenía la deuda en la balanza de pagos, ¿sí? Bueno, entonces, sujetos legales que quebraron ilegalmente esta forma, esto que son decretos, artículos, leyes, pero me parece que lo fundamental para entender esa operatoria es el primer punto, la primera cuestión. O sea, el Ejecutivo no le solicita al Legislativo una autorización para contraer el crédito. Y entonces ahí se descalabra la propia Constitución Nacional, ¿no? Es el principio de la legalidad metida, de la ilegalidad metida en los tejidos de la legalidad. Bueno, esta es la operación mafiosa básica, ¿no? Y cada vez que esa operatoria se pone en estado de movimiento, cada vez que la podemos identificar, estamos frente a una operatoria mafiosa que habla de una organización que está detrás o está debajo. Bueno, los servicios de inteligencia durante el macrismo funcionaron de la misma manera. En 2016, dos señores, que son básicamente Magdalani y Arribas, básicamente cuando ocuparon la AFI, ¿sí? La Agencia Federal de Inteligencia, se ocuparon de reclutar a muchos actores, o sea, se ocuparon de reclutar a muchos nuevos servicios de inteligencia. Estos servicios empezaron a laburar en la AFI. Esos servicios empezaron a usar los instrumentos de la AFI, o sea, instrumentos públicos. Recibían todos los meses un sueldo del Estado. Entonces eran sujetos legales, ¿no? Sujetos que operaban en las mallas del Estado.
los entramados de una institución, pero operaban ilegalmente. ¿Por qué? Porque servían solo a una facción política, al gobierno de la Alianza Cambiemos. Bueno, nuevamente ahí está el mismo principio de la legalidad ilegal, o sea, un continuum entre lo legal y lo ilegal. Bueno, entonces, ya para empezar a concluir un poquito y para debatir, si le parece, ese doble estado oculto, ¿qué es? Eso la podemos entender como una suerte de realidad secreta. Y cuando esa realidad secreta se manifiesta en los tejidos vivos, en los tejidos activos de la legalidad, empieza a crear fricción con lo que llamamos el poder constituido. Bueno, entonces, si la mafia en la Argentina llegó a tal nivel de superficie, a hacer, digamos, las cosas que acabamos de mencionar, yo creo que eso quiere decir solo una cosa. O sea, que ese poder en la Argentina tiene raíces profundas, por más que no podamos identificarlo, que no sepamos identificarlo. Ahora bien, el crimen organizado, y sobre todo el crimen organizado estatalizado durante el 15 y el 19, yo creo que le lleva una ventaja muy grande a la democracia argentina. Le lleva una ventaja muy grande a sus formas del vivir en común, a sus leyes, a sus reconocimientos colectivos. Y sobre el fenómeno mafioso, yo creo que precisamos elaborar conocimiento que no tenemos, elaborar conciencia colectiva, elaborar sensibilidad, básicamente para poder estudiar los ámbitos, los sectores, los intereses y todas las terminaciones nerviosas que tocan esos poderes. O sea que necesitamos crear herramientas que sean eficaces para controlar todas las formas de esa ilegalidad legal, que es una forma de ilegalidad legal mafiosa. De hecho, Leopoldo Moró, que es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, frente a la operatoria de los servicios de inteligencia, ¿de qué habló? De una ilegalidad de Estado. Por más que sea una paradoja, bueno, esa ilegalidad de Estado es el principio mafioso. Y además, esa propia comisión, hará 2 semanas, ha sacado un informe de unas 400 páginas y un dictamen de mayoría, porque tenía otro dictamen de minoría, y el dictamen de mayoría que firmó Moró, Tailade, Parrilli y unas cuantas personas más que forman parte del gobierno del Frente de Todos, titularon ese dictamen El Estado Mafioso. O sea que, digamos, el Estado mafioso, la presencia del Estado mafioso explicitado entre el 15 y el 19, no lo estamos diciendo solo acá, sino que lo dice también una comisión bicameral que investigó durante el 16-19 la acción de los servicios, lo que ellos llaman ilegales. Yo lo he conversado con Moró y le decía que es un error conceptual decirle servicios ilegales, porque la ilegalidad está ubicada fuera del Estado, pero si esa ilegalidad está metida dentro del Estado, como pasó en el caso de los servicios secretos macristas, los servicios de inteligencia macrista, reclutado por Magdalani, reclutado por Arribas, usaban las computadoras de la AFI, todas las herramientas de las cuales le podía proveer la AFI, y además, digamos, recibían un sueldo que le pagaba el pueblo argentino, no podemos hablar de servicios ilegales, sino de servicios ilegales de Estado. Bueno, entonces me parece que tenemos que empezar a estudiar el fenómeno para saber qué poder toca, cuáles son sus fibras íntimas y empezar básicamente a historizarlo. Yo creo que en la Argentina es necesario crear conciencia sobre el fenómeno mafioso, convertir la palabra mafia en una bandera de lucha, y también me parece que en la Argentina es fundamental, puesto que el poder, como decíamos, judicial, el poder judicial, como decíamos al comienzo, no es un poder sobre el cual por ahora se pueda confiar en su globalidad, creo que es necesario establecer en el ámbito del Honorable Consejo de la Nación una comisión bicameral antimafia que pueda sistematizar los saberes sobre las mafias en la Argentina, estudiar los vínculos del crimen organizado de tipo italiano pero nacionalizado con la política, y luego estudiar los contrapuntos entre la economía ilegal y la economía legal.
¿sí? O sea que para empezar, yo creo que en la Argentina es necesario fundar una nueva disciplina que a falta de palabra mejor podríamos llamar filosofía antimafia. Bueno, lo dejo acá por ahora, les agradezco la paciencia, la escucha y si les parece podemos conversar un cachitín. Bien. Carlos Navarro va a hacer una pregunta. Sí, gracias. Ante nada, Rocco, Carlos Navarro, soy kinesiólogo quiropráctico, pero participé en forma alternativa en un medio independiente de radio con Enrique Vox, un compañero. La verdad que me hiciste arder la cabeza porque tocas varios puntos a la vez. Yo creo que el gran cerebro de esto, y ya que hablabas de resistencia cognitiva, yo te voy a proponer una resistencia cognitiva a lo que te propongo, y les voy a proponer que es la corona británica, hablando de lo visible y lo invisible. El primer narcoestado y la primera organización mafiosa, el primer gran tráfico de drogas, fue la Compañía de las Indias Orientales, que llegó a la China, a la nación china, a una guerra del opio en 1842, lo que generó la capitalización inicial en ese momento de Gran Bretaña, que había perdido las colonias y no las pudo recuperar, y a partir de esa capitalización, de merced a las colonias que tenía en la India, en Indonesia, el cultivo de la amapola, vendía al mercado chino a la fuerza el opio, y cuando los chinos quisieron parar la venta del opio porque estaba destruyendo a la población, enarbolando las necesidades del libre mercado, en ese estado, en lo que era estado legal e ilegal, le hicieron la guerra, y para manejar los intereses y el dinero del narcotráfico fundaron el HSBC, el Hong Kong Shanghai Bank. A su vez, la mafia en Estados Unidos, en el momento de la ley seca, se apoyaba en las destilerías británicas del lado canadiense de la frontera. Esto lo explica bastante, o sea, directamente un político norteamericano bastante irregular, anómalo, que se llamó Lyndon LaRouche, en el texto Narcotráfico S.A. Y por otro lado, el interesante sería si lo podés desarrollar. Acá hay una periodista del circuito local, Rachel Howell, creo que la mayoría la conocen, de Alerta Vida, que hablaba sobre la capitalización inicial de Franco Macri, como aparece desde un humilde albañil que cae en Tandil, pone una heladería después en Bellavista, y se sirve de la logística que hace en la distribución de helados a domicilio, y asociado con las patotas de la dictadura, se dedica a raptar empresarios y a quitarle dinero, como no fue el caso, yo lo pongo como ejemplo, el caso de los hermanos Iacarino, porque por lo más conocido que es la dictadura fue por el rapto de compañeras y compañeros del campo nacional y popular, pero capitalizaron muchísimo dinero raptando empresarios y quedándose con sus propiedades y con dinero directamente. Y otra alianza que podemos hacer, o sea, mención de Macri, cuando hablabas de la falta de sensibilidad, que una de sus mujeres, que fue Menditegui, era esposa de un amigo de él, de Manukyan, de Ricardo Manukyan, que yo tuve la oportunidad de conocer a la prima en mi actividad profesional. Y fue raptada por el clan Pucho, y se presume que a instancias de él, porque él quería a esa mujer, así que lo entregó con pitos y señales al clan Pucho para que ellos hicieran su dinero y él quedarse con la dama, ¿no? No, esto quería comentarte, a ver qué reflexión podemos sacar de esto que vuelco. Sí, hay que historizar para mí tres figuras: Giorgio Macri, Franco y Mauricio. Giorgio era el abuelo de Mauricio. Giorgio es un tipo que viene de Calabria y que durante los años 30, 40 del siglo
20 se va a Roma, ¿no? O sea, el corazón pulsante de Italia, como si, por ejemplo, qué sé yo, de Jujuy te venís a Buenos Aires, de Mendoza, no sé, de Esquel te venís a Buenos Aires. O sea, de una provincia periférica te vas al corazón de la Italia fascista, no de cualquier Italia, de Italia fascista. Y ahí se casa con una señora de una familia conspicua, Lea Garbini, una señora que venía de la aristocracia italiana. Franco hace lo mismo en la Argentina, se casa con una señora de la oligarquía tandilense, de la oligarquía de la provincia del centro de Buenos Aires, de Tandil. Y ahí se vuelve básicamente un empresario exitoso del fascismo y se ocupa de la administración del Correo del Lacio. ¿Sí? O sea, el Correo es una figura recurrente en la familia Macri. Y además, Giorgio hace la campaña de Abisinia, o sea, hace la campaña colonial fascista. Se cae el fascismo y crea un nuevo partido político, el partido dell'uomo qualunque, del hombre cualquiera, pero ese partido por alguna razón no lo logra contener y se viene con los 3 hijos, quiebra su matrimonio y se viene con los 3 hijos acá en la Argentina. Franco tenía ya 18 años. Para mí, digamos, se vienen a la Argentina por algún contacto político, a través de la embajada italiana, que siempre, digamos, tuvo un pasado fascista acá, no hacía el consulado. Y básicamente vive acá unos cuantos años, Giorgio. Bueno, no sabemos casi nada de a qué se dedica acá Giorgio y con quién tenía contactos políticos. Franco, en un tiempo muy breve, da un salto enorme en términos de la acumulación de capitales y de reconocimiento social, porque se casa con una señora de doble apellido, familia que había participado en la campaña del desierto, en el genocidio de las etnias tehuelches y mapuches, y además, digo, construye Tandil. Él dice, yo laburaba en Buenos Aires de lunes a viernes, luego me trepaba a un auto, a un 4x4, lo cuenta el propio Franco en su biografía, tenía un chofer y me iba a Tandil porque construí Tandil. Bueno, ¿qué inmigrante que no tiene capitales y que no tiene contactos políticos en un lapso brevísimo de tiempo logra acumular capitales y volverse uno de los sujetos fundamentales de la patria contratista? Y luego Socma, en 1976 tenía 7 empresas, en 1983 tenía 46 o 47. ¿Cómo acumuló? ¿Cómo pasó de 6 o 7 empresas a 46 o 47? En un lapso en un lapso también breve, ¿no? Relativamente breve, por más que haya quebrado el campo nacional popular argentino, ¿no? En términos de las desapariciones que produjo. Bueno, estas cuestiones hay que historizarlas, ¿no? Digamos, ¿de dónde viene ese poder? ¿Es solo el poder del capital? ¿Es solo el poder del trabajo? ¿Es solo el poder, básicamente, de un hombre arrojado y qué sé yo, con voluntad de hacer, o finalmente estamos hablando de poderes fascistas y poderes más oscuros todavía? Yo creo que estamos hablando de poderes más oscuros, pero hay que hacer una investigación y esas investigaciones hay que hacerlas de manera colectiva, no la puede hacer una sola persona. Por eso, digamos, insisto en que esa sistematicidad la puede hacer solo el Estado desde un lugar que es el Congreso de la Nación, que ya ha activado una comisión bicameral que sigue el operato de los servicios de inteligencia, que ahora ha hecho al propio Congreso una sugerencia para crear otra bicameral para el seguimiento de fiscales, de jueces, vinculados con la mesa judicial del macrismo durante el 16, durante el 15 y el 19, y me parece que la vuelta de tuerca a todo eso debería ser crear una comisión bicameral que haga un estudio sistemático desde el Estado del fenómeno mafioso y de la presencia mafiosa en la Argentina. Miren, el año pasado la policía argentina, junto con la policía italiana y la Interpol, encontró acá en Buenos Aires a 3 simpáticos muchachos que entre el barrio de Palermo y Cañuelas se ocupaban básicamente del tráfico internacional de estupefacientes para mandarlo a Calabria. Uno era calabrés, uno era argentino y otro era un santafesino que tenía pasaporte argentino e italiano.
Se dio una conferencia de prensa en la policía argentina que está ahí en Palermo. Yo participé, por eso lo sé. Estaba el agregado militar de la Embajada de Italia, lo entrevisté, hablé con él y le pregunté de qué familia mafiosa, qué familia mafiosa integraban. El tipo no me lo supo decir o no me lo quiso decir. Me dijo, bueno, estos tipos operan acá en la Argentina como una suerte de mesa de entrada, y cualquier mesa de entrada por debajo, detrás tiene una estructura, desde hace por lo menos 40 años. O sea que, digamos, por lo menos tenemos que historiar 40 años. Yo creo que hay que historiar por lo menos un siglo. Pero bueno, es una intuición. Historiar un ciclo de movimientos inmigratorios italianos a la Argentina. O sea, de 1880 por lo menos hasta ayer u hoy. ¿Sí? Un poco más de un siglo. Bien, tiene la palabra Osvaldo Casella. Hola Rocco, soy Osvaldo Casella de TV Sindical. Originalmente la mafia no era una organización antioligárquica en Calabria, digo. No. ¿No? A ver, históricamente hay 4 mafias, no hay solo una. Está la Cosa Nostra en Sicilia, en Calabria la 'Ndrangheta, en la zona de Nápoles, Campania, la Camorra, y en la zona de Apulia, la Sacra Corona Unita. ¿Sí? Estas son las 4 mafias clásicas. ¿Cuándo surgen? Surgen en el mismo momento histórico, o sea, en un momento de pasaje entre la implosión del sistema monárquico y la organización del Estado unitario. ¿Sí? O sea, cuando existía el reino de las 2 Sicilias, entre Nápoles y Palermo, había bandas organizadas criminales que estaban al servicio de algún varón, de algún duque, de algún conde, y le prestaban básicamente la herramienta, le alquilaban la herramienta de la violencia privada. ¿Sí? Cuando el orden monárquico, el reino de las 2 Sicilias, implosiona, y antes de que se articule el Estado unitario italiano en 1861, el actor mafioso se configura tal como lo conocemos hoy en día nosotros. O sea, antes le alquilaban la violencia privada a un señor. Cuando el actor monárquico desaparece o se transforma en otra cosa, estos muchachos dicen, bueno, la violencia que antes le prestábamos a un señor, ahora nos la apropiamos nosotros, y sobre esa base, sobre la base de la violencia y sobre la base del parasitismo, porque parasitaban básicamente a estructuras productivas vinculadas sobre todo con la tierra, a partir de 1861, empezaron a acumular grandes capitales. Entonces, por ejemplo, no son antimonárquicas, sino que tienen un desprendimiento monárquico y en parte funcionan con una cabeza monárquica. Mira, por ejemplo, con quién se casa Giorgio Macri, con una señora que viene no de la monarquía, sino con una señora que viene de la burguesía. Y Franco Macri, ¿con quién se casa? Con una señora que viene de la oligarquía. Digamos, hay una suerte de vidas paralelas a lo Plutarco. ¿Por qué, digamos, Franco y Giorgio se casan con señoras de otra clase social a la cual no pertenece? Desde mi punto de vista, porque tienen una forma de pensar, una forma cognitiva vinculada con las grandes clases hegemónicas que podemos llamar oligarquía en la Argentina o aristocracia en un país como Italia. Bien. Mónica Hasenberg. Hola, Rocco. Te escucho y me lleva a cuando viví en Italia. Yo llegué a Italia apenas caído el muro de Berlín. Llegué en diciembre del 89 y viví toda la transformación política, digamos, y todo lo que fue Mani Pulite. Y bueno, comprendo, y además el asesinato de los jueces Borsellino y Falcone, ¿no? Que yo estaba ahí y fue una cosa impresionante. En un momento, creo que a través del diario L'Unità salió un librito que hablaba de la mafia, no me acuerdo, pero ahí aparecía que tenían
no me acuerdo cuál de las mafias, tenían un vínculo en Argentina que era Vittorio Orsi. Yo no sabía ni quién era, y bueno, buscando años después, cuando me acordé, porque encima el libro lo presté, creo que salió con la UNITA, lo presté y nunca más me lo devolvieron, pero nunca me olvidé de ese nombre. Cuando averigüé quién era, fue, creo, el primer presidente de Transportadora de Gas del Sur cuando se privatiza el gas del Estado. En este libro también contaba todas las intenciones varias veces de penetrar en las empresas del Estado en la Argentina. Una fue el subte, que al final en la licitación la perdieron. Estoy llevando más o menos a unos cuantos años atrás que nos llevaría a ese periodo que como que no tenemos registrado. Y también habían querido meterse en la dictadura, pero como no les dieron entrada. Después trataron con Alfonsín y después lo logran con Menem, según lo que decía el libro, yo no tengo ninguna certeza, a través de Vittorio Orsi, que era el presidente de Tegesa. Yo no sé si era de la 'Ndrangheta, pero no sé tampoco si era de la mafia, es lo que yo leí, y nunca me olvidé de ese nombre porque además es muy particular. Llegué a investigar que era el suegro de Pacho O'Donnell. Mira vos. No, mira, todo esto fue mi hurgando en todo, a partir de ese libro, ¿no? Pero digo, las intenciones de penetrar en la política argentina vienen de hace mucho, digamos, o de las empresas, ¿no? Mira, te puedo decir dos cosas. Este señor no lo tengo, lo anoté para tenerlo presente, Vittorio Orsi. Lo que sí te puedo decir que ese gran juicio, ese maxi proceso, como se llama italiano, en Italia, a Cosa Nostra, que llevaron a cabo Falcone y Borsellino, que fueron muertos por la Cosa Nostra, se llevó a cabo entre fines de los 80 y primeros años de los 90. Y ahí el Estado italiano le asestó un golpe muy duro a la Cosa Nostra, porque desde 1861, entre las cuatro mafias clásicas, quien tenía la hegemonía del crimen mafioso organizado en Italia y en el mundo era la Cosa Nostra siciliana. A partir de ese proceso, que no logró desarticular Cosa Nostra, la fragilizó un cachitín, ¿sí? O sea, agarró los boss principales, se metieron presos, etc. Pero la estructura sigue totalmente vigente, sigue totalmente activa de la Cosa Nostra siciliana en Italia y en el mundo. Pero a partir de ese momento, la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, digamos, de un lugar subordinado o de un lugar periférico, llegó a un lugar de primer orden. Y hoy en día el crimen organizado mafioso italiano lo conduce la 'Ndrangheta en el sur de Italia, en Europa y en el mundo. Primer punto. El juez Falcone, antes de ser asesinado por la Cosa Nostra siciliana, había venido a la Argentina para investigar la familia Macri. Ahora, ¿qué quedó de esa investigación? No lo sé. O sea, había venido a Buenos Aires para investigar a la familia Macri. Luego lo mataron y no sé si hay alguna prueba que dejó o alguna consideración que dejó. No la pude encontrar. Lamento que me digas que la UNITA había sacado este librito y no lo tengas. Recuperarlo de vuelta porque sería importantísimo poder leer ese librito, o por lo menos recordar cómo se llamaba, el título, los autores, para ver si se puede conseguir, porque debería ser una herramienta fundamental para este tipo de investigación. No me puedes decir, Mónica, que te acordaste de un librito que prestaste. A mí me pasa mucho, presto los libros y no me los devuelven. Voy a ver si me acuerdo de quién me lo pidió. Del título, ¿no? Para ver si se consigue. Prometo que si lo recupero te lo regalo. Otro tema porque acá es medio difícil entender lo que vos explicás de la mafia, pero por ejemplo, una cosa que es central en Macri es que son todos sus amigos de la escuela. Él forma otra familia, ¿no? O sea,
me parece que es un dato como calificativo o cualificativo de sus relaciones. Sí, digamos, el poder de todas las mafias, no solo de la mafia calabresa, de las 4 mafias que mencionaba antes, en Italia, es la familia. Pero no la familia de sangre, sino la familia política. O sea, la familia del boss está configurada por hermanos, parientes, primos, hijos, sobrinos, y luego a través de redes de parentesco que se llevan a cabo con matrimonios, ¿no? Yo caso una hija mía con el hijo de otro boss, la familia de sangre se convierte en una familia nuclear. Bueno, la presencia de la lógica familiarista estaba muy, muy presente en la teoría del Estado de la Alianza Cambiemos, porque la mayoría de los funcionarios de primera línea, de segunda línea o también de rangos menores, venía efectivamente de relaciones familiares o relaciones que uno podría decir se ubican dentro del ámbito de las amistades, ¿no? Nicky Caputo, el mejor amigo de la vida de Macri, dicho por el propio Macri. O sea, las relaciones familiaristas están en la base de la forma política cambienita. Uno podría decir, pero esas mismas relaciones políticas están en otros espacios políticos. Máximo Kirchner también es el hijo de Cristina y ahí también hay una relación familiarista. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque Máximo Kirchner, por ejemplo, es un diputado, o sea, fue refrendado por una elección democrática. En cambio, los funcionarios elegidos a dedo por el presidente, ¿no? Por el expresidente Macri, no pasaban por una elección democrática, sino que pasaban por la elección presidencial y por el dedo inteligente de Macri para ocupar tales o cuales funciones en el Estado, ¿no? Digamos, la mayoría de los muchachitos que formaban parte del equipo económico fueron elegidos a dedo, no pasaron por, qué sé yo, integro una lista, milito para que se vote mi lista y llego, por ejemplo, democráticamente a ocupar una porción del Estado. O sea, la lógica familiarista, que es una lógica mafiosa, estuvo muy presente en el gobierno de la Alianza Cambiemos a través de elecciones del propio presidente Macri que apelaba a vínculos sociales, vínculos íntimos, vínculos familiares o vínculos que se ubicaban dentro del ámbito escolar del Newman, del cardenal Newman, del propio expresidente. Bien, va a preguntar a Alma Rodríguez. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, bueno. Bueno, Rocco, muy interesante toda la exposición. Tengo 2 preguntas puntuales. La primera, que es más metalingüística, si querés, o metadiscursiva, y que es si cuando vos utilizás la noción de hábitus, lo haces en el sentido en el que la usa Bourdieu. O sea, si la noción de hábitus que vos mencionás tiene alguna relación con la noción de hábitus que plantea Bourdieu, esa es la primera. Y la segunda, vos hablabas de esto del Estado como enemigo, ¿no? Como la mafia utiliza al Estado como, o considera al Estado como enemigo, y pienso que también hay algo de, digamos, como enemigo, pero como aliado, ¿no? Pensando un poco en esta relación dialéctica que vos planteabas, me parece que ahí también hay una dialéctica bastante central, por lo menos así se vio en cómo funciona la mafia del macrismo acá en Argentina. Y pienso también en la utilización de las fuerzas represivas del Estado para llevar a cabo esa mafia o esa conducta mafiosa. Bueno, esas son las 2 preguntas, nada más. Sí, efectivamente, cuando uso la palabrita hábitus, no lo dije acá porque no estamos en un contexto necesariamente académico, pero efectivamente, digamos, estaba implícitamente trayendo a colación a la figura de Bourdieu, sí, exactamente, lo uso con el mismo sentido. Y luego la relación con el Estado es una estructura que debe ser copada, colonizada, ganada
o puesta al servicio de los intereses mafiosos. Miren, en Italia las mafias tienen casi 200 años de historia. Y las mafias clásicas siempre tuvieron un vínculo con el Estado. Siempre trataron de copar una parte del Estado, de aliarse con una porción del Estado, pero nunca tuvieron el deseo de colonizarlo del todo. O sea, tuvimos, qué sé yo, alcaldes mafiosos de Palermo, senadores mafiosos metidos, por ejemplo, en Forza Italia de Berlusconi, pero no hubo nunca un sujeto que armó un partido político o una alianza, un frente, para copar el Estado desde, digamos, la presidencia. Me parece que esto pasó solo en la Argentina. Ahora bien, las mafias en Italia, que es el lugar donde nacieron, donde se manifestaron por primera vez históricamente, tenían el Estado, el ojo puesto en el Estado para coparlo, pero porque no habían acumulado el poder necesario para coparlo, digamos, no lo hicieron, salvo la mafia siciliana que efectivamente durante fines de los 80 y los 90 quiso dar vuelta la ecuación mafia-Estado para dar la vuelta en una relación Estado-mafia. O sea, la mafia siciliana, que fue una mafia terrorista, había acumulado tanto poder territorialmente, no solo en Sicilia, sino en otros lugares de Italia, y tantos capitales, porque tenía otra pata en los Estados Unidos, y a través de la organización de una mafia totalmente violenta, terrorista, la 'Ndrangheta no es una mafia terrorista, le hizo una guerra al Estado para coparlo, pero no lo logró. En la Argentina me parece que sí, con el gobierno de la Alianza Cambiemos. ¿Eso de qué te habla? Te habla básicamente de un poder en la Argentina mucho más descarnado, mucho más enorme que el poder de las mafias italianas, que tenían sus intermediarios para con el Estado, pero que ocupaban porciones. No es lo mismo ocupar enteramente la estructura estatal que ocupar solo una porción. Si ocupas enteramente la estructura estatal es que efectivamente, digamos, el poder que has acumulado en términos de capitales y en términos de peso políticos es realmente conspicuo, es realmente enorme, es realmente peligroso. Desde mi punto de vista, bueno, pongan la palabra que quieran, el macrismo quiso perder las elecciones frente al Frente de Todos, porque había descalabrado este país, lo había empobrecido enormemente, y ellos se enriquecieron tanto que para mí entregaron el poder del Estado para volver peores en el 23. Y de hecho, esa lectura que les estoy acercando no es una lectura psicótica, sino que, digamos, es una lectura que tiene algún anclaje en la realidad política. Hará un mes, qué sé yo, mes y medio, Macri presentó un libro, y ese libro se llama Primer Tiempo. El título de ese libro constituye de por sí una amenaza. Ese libro es una máquina de guerra. Luego del primer tiempo sabemos que viene un segundo tiempo. Macri me parece que se está preparando para el 2023. Y además, con todos los servicios de inteligencia que descerrajó durante el 16-19, donde hizo inteligencia sobre los otros, pero también sobre los propios y también sobre la figura de Larreta, es muy posible que, por ejemplo, pueda condicionar a los propios de cara al 23. O sea, dicen las cosas que van a hacer y las dicen sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Yo no he leído ese libro porque no lo quiero comprar, el libro Primer Tiempo. Digamos, si lo consigo, lo leeré, pero no voy a ayudar a Planeta y a la propia empresa macrista, por más que no comprándolo no voy a lograr nada, pero lo hago por un sentido ético estricto. Pero bueno, digamos, me parece que ese título es una amenaza por lo que concierne a la Argentina. Además, la mafia tiene su propia internacional, la derecha argentina tiene su propia internacional a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Digamos, la derecha argentina macrista se referencia en una internacional conducida por la Fundación Libertad que conduce Vargas Llosa. Ahí estamos hablando de la gran derecha neoliberal internacional. O sea, no estamos hablando de moco de pavo o de poderes que, por ejemplo, digamos, pueden ser quebrados de un día para otro. Y le diré más. Desde mi punto de vista, al macrismo no le hemos ganado. De hecho, el poder
cultural, el poder moral del macrismo está totalmente vigente en la Argentina, a través de lo que hoy en día se llama el movimiento libertario, ¿no? El movimiento mal llamado de los libertarios, que pone en estado de crisis una gran tradición de lucha, que es el anarquismo. Miguel Landro quiere hacer una acotación. Estás muteado, Miguel. Perdón. Buenas noches a todos y a todas y buenas noches, Rocco. Gracias por la gran clarificación de la realidad que vivimos, pero que no terminamos de vivirla porque no la conocemos. Por eso me encanta todo lo que contaste, ¿no? Lo mío es nimio después de todo lo que dijiste, pero me anoté y te quería acotarlo, ¿no? En un momento dado, al principio vos dijiste, deberíamos agradecerle a Macri, por lo menos el haber aparecido él nos movilizó. Y yo le cambiaría un poquito la idea y el enfoque. Hay muchos que, por nuestra trayectoria y por lo que hemos aprendido de nuestros mayores y por lo que nos tocó vivir y sufrir, siempre estamos un poco con las antenas paradas, ¿no? Y no es gracias a Macri que nos movilizamos, sino que gracias a percibir lo que estaba pasando y lo que se nos venía, nos entramos a movilizar porque somos un pueblo en lucha y entonces empezamos a tejer de nuevo toda esa lucha colectiva y no nos dejamos arrollar por todo por Macri, pero me cuesta decir gracias a Macri. Yo creo que gracias a nuestra militancia, que descubrimos que se nos venía, ¿no? Era eso, nada más, Rocco. No, está muy bien, Miguel, está muy bien realmente. Porque, bueno, es de tomarlo un poco, no estrictamente literal lo que decía, era una ironía. Sí. Yo creo que el pueblo argentino a Macri no le tiene que agradecer absolutamente nada, sino que lo debe temer y debe luchar en contra de él. No digamos, en contra de su persona, sino en contra del poder que, digamos, estos señores son capaces de articular. Indudablemente, una de las grandes enseñanzas relevantes, no solo para la Argentina, sino que te diría para América Latina y el mundo, del pueblo argentino, es su voluntad, su capacidad de lucha, vinculada con movimientos sindicales, movimientos sociales, partidos políticos, que efectivamente lograron, y de hecho nosotros y nosotras creo que integramos esa experiencia, que fue la resistencia al macrismo. Y fue una resistencia honrosa porque el macrismo, de no haberse chocado con esa resistencia popular organizada, habría sido, digamos, la historia es contrafáctica siempre, pero creo que el macrismo, de no haberse chocado con la resistencia organizada popular, organizada en espacios políticos, militantes, organizaciones sociales, movimiento de mujeres, movimiento de diversidades, sindicatos, gremios, habrían avanzado con mucha más brutalidad. O sea que por lo menos en la resistencia pudimos cuidar cierta forma del humanismo popular. De no haber tenido esa resistencia, que para mí, de hecho, es una de las grandes enseñanzas que Argentina lega al mundo, todo habría sido realmente peor. Rocco, antes de cerrar, porque ya te estamos tomando 2 horas, quiero hacerte una pregunta puntual. Yo leí la biografía de Berlusconi, que seguramente debe ser distinta a la realidad, pero algo debe tener que ver. Y digamos, para mí la operación Berlusconi en televisión en Europa es una operación de Estados Unidos para quebrar el manejo del Estado en la televisión de los 3 países que él después pone su canal, que es España, Francia e Italia. Por supuesto, ahí está el modelo Macri en Boca, el modelo Berlusconi en Milán, para ser un hombre popular y después
asumir la política, y se supone que el gran, digamos, financista de esa operación es el padre, que era el que dentro del sistema bancario administraba gran parte del dinero de la mafia. Acá hubo una operación parecida, que todavía nosotros no la podemos calificar claramente, pero que está actuando de manera muy evidente, que es la operación en la dictadura del proceso de la obtención de la propiedad de papel prensa por parte de Clarín, del grupo Clarín, que termina, digamos, también con el apoyo de Estados Unidos, seguramente, convirtiéndose en el gran señor de la Argentina. De hecho, ha desconocido las leyes dictadas por el gobierno de Alberto Fernández sobre el servicio público de Internet, y acaba de conseguir el triunfo del presidente de la Corte Suprema, que es un abogado del Grupo Clarín, que lo puso el macrismo, desconociendo la medida de, digamos, la no asistencia de los alumnos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos ves algún rasgo de mafia en el movimiento del Grupo Clarín? Mira, no lo sé. Yo hasta ahora me he dedicado a estudiar la teoría del Estado y del gobierno de la Alianza Cambiemos y a la propia figura presidencial, con el primer libro. Ahora de acá a un par de meses va a salir otro libro que ya lo tiene en manos el editor, que se llama Mafia Argentina, y ahí me refiero siempre a la teoría del gobierno de la Alianza Cambiemos, y también he logrado ampliar la matriz de sentido respecto de la familia Echeverri, que es una familia que no tiene ningún vínculo a través de su apellido con Italia, es un apellido vasco, me parece, pero que tiene básicamente la misma forma de actuar que el clan Macri. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente, digamos, hay un indicio que la razón mafiosa, las lógicas mafiosas no están concentradas solo sobre el clan Macri, sino que se pueden encontrar en otros lugares adyacentes. Echeverri fue ministro de Agricultura, Pesca y no sé qué otra cosa de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sí. Agricultura, Ganadería y Pesca, exacto. Bueno, yo creo que tengo otra intuición, que por ejemplo, digamos, el propio fenómeno mafioso debe encontrarse en el propio gobierno, la propia razón mafiosa debe encontrarse en el gobierno de la ciudad de Capital Federal. Solo que como la reta es un tipo blindado y yo laburo con discursos, me es difícil avanzar con esas intuiciones que tengo. Y me parece que Clarín, si no está apoyado sobre una razón mafiosa, le pega casi en el palo. Pero de Magneto y de Clarín, la verdad que no tengo ni hipótesis elaborada, ni argumentos formulados, así que no puedo contestar al respecto. Bueno, muy bien. Te agradecemos enormemente esta exhibición de conocimiento y de profundidad, un método de análisis que has puesto abierto. Ahí los compañeros te quieren aplaudir, así que vamos a aprovechar a aplaudir, abriendo los micrófonos. Abrimos los micrófonos y le damos un fuerte aplauso a Gracias, Rocco. Así es. Gracias, Andrés, gracias. Gracias por el interés y espero que nos veamos pronto. Esta noche tenemos pesadillas. No, tenga buenos sueños. No es una buena verdad para descansar a la noche, eso es así. Pero, es bastante inquietante. Pero bueno, no es, como dice el dicho, no es que es triste la verdad lo que no tiene remedio. Así que lo primero, reconocerla. Y la verdad que es una tarea que también tiene un grado de valentía, no solo intelectual,
sino personal. Basta. Así que Yo le ofrezco a Rocco que venga a mi casa, cualquier cosa. Escondite ya tenés. Agradezco un montón la gentileza y la escucha y el debate. Le debo pedir disculpas porque me tengo que retirar puesto que me están esperando en otra reunioncita. por supuesto, por eso quería liberarte y agradecerte enormemente. Y ya te haré llegar lo que vamos a hacer con este material. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Un fuerte abrazo y gracias a vos. Gracias. Alejandra Alsina, del portal aletendenciadigital.com.ar del Chaco, se tuvo que retirar por trabajo y no quería irse sin dejarte un fuerte saludo y un agradecimiento por la intervención. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao, Gracias. Rocco. Buenas noches. Hasta pronto, si Dios quiere. Bueno, muy bueno estuvo. Felicito, Martín, por a quién trajiste y las cosas que habló, evidentemente para no dormir.